Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Gloria al Señor. Qué bendición en esta mañana que podamos saludarle a través de esta programación, que es una bendición para nuestras vidas, aquellos que podamos sentir la presencia del Señor en cualquier lugar. No hay distancia. El Señor dice su palabra que Él está en todo lugar. Le bendecimos y gracias una vez más a esta hora. Aquí en esta Unión Americana son las 9 de la mañana con 8 minutos. Ahí en Estéreo Shalom es las 8 de la mañana con 8 minutos. Le agradecemos su preferencia. Bueno, este es su programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Es un programa que se lleva a cabo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, donde el pastor Natividad Ramos está llevando todos los lunes, martes y miércoles a partir de esta hora hasta las 10 de la mañana aquí en Carolina del Norte, hasta las 9 de la mañana allí en la ciudad de Chinandega, Nicaragua. Queremos agradecerle su sintonía el día de hoy, ya que la palabra nos trae vida y es efectiva para todo aquel que en él cree. Dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos estado aquí por un buen tiempo predicando la palabra, pero más que todo la palabra no muere, la palabra siempre permanece fiel, la palabra tiene vida, la palabra tiene poder, tiene autoridad, y es por eso que predicamos con mucho denuedo esta palabra, esperando que el día de hoy no sea la excepción. El día de hoy podamos continuar bendiciendo esta palabra que nos trae edificación a cada uno de nuestras vidas. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo.
Espíritu, Espíritu, Espíritu. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo.
Gloria al Señor, qué preciosa alabanza, cuán grande y cuán grande. Yo sé que usted está esperando, como siempre, la palabra del Señor, una palabra que no defrauda, una palabra que trae autoridad sobre cualquier situación, y que la Escritura es muy sabia y muy maravillosa y nos da a entender que Dios está con nosotros. Y qué lindo que en esta mañana también podamos continuar buscando de las cosas de arriba, de aquellas que no perecen, y yo sé que Dios está en el asunto. Por eso en esta mañana pues la palabra continúa, esperando que sea efectiva en nuestros corazones. El pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, ya está con nosotros. Agradecemos a cada uno de ustedes, aquellos que están a través de la página del internet en el www.radioadoración.com, y agradecemos a todos aquellos que hacen posible de comunicarles a otros que todavía por la programación continúa a través de la palabra, a través de esta radio. Bendiciones en esta mañana, los dejamos con el pastor Natividad Ramos. Muy buenos días, pastor, y adelante, le escuchamos. Muy buenos días, nuestros hermanos del auditorio. Es un privilegio participar esta mañana con ustedes, y gracias a Dios porque pudimos comunicarnos y esperamos ser bendecidos en este espacio de tiempo que nos queda. Y antes que nada, bueno, quiero saludar a nuestros hermanos de Charlotte, de Carolina del Norte, por supuesto a nuestro hermano Gamaliel Radio Oasis allá en la ciudad de Nueva York, que han sido tan generosos también acompañándonos en estas transmisiones. Pero esta mañana, por supuesto, no puedo pasar por alto saludar a nuestros hermanos de allá de la región de Nicaragua, Radio Estéreo Shalom 100.1 en FM, que es, digamos, la frecuencia de la paz en Chinantenango, en Nicaragua. Esperamos que podamos ser compañeros en estos viajes de la Escritura por un buen tiempo. Desde luego también a nuestros hermanos de la 101.3 FM, Radio Estéreo Vida, señal de bendición, también allá en Nicaragua. Por supuesto, mis hermanos, en vista de que nos hemos encontrado ya a la altura del capítulo 11 de la carta a los Romanos, indiscutiblemente, bueno, pues no hay toda la idea de lo que se ha estado planteando en esta carta tan extraordinaria. Haré de alguna manera una idea para que usted pueda enlazarse junto con nosotros el día de hoy, porque en realidad ya estamos al final de este capítulo 11, puedo decir, está prácticamente finiquitado, pero me interesa que este bloque, que es a partir del capítulo 1 hasta el 11, que plantea las cuestiones de la salvación por la fe, abarcando todo lo que se llamaría el altercado judío, y que Pablo ha ido viendo cosa por cosa, pero que el día de hoy, por supuesto, lo damos por terminado. Y voy a leer la Escritura en estos últimos versículos del capítulo 11, donde el apóstol Pablo, en el versículo 13, hace un señalamiento y dice: porque a vosotros hablo, gentiles. Qué interesante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Quiénes? Ustedes, los gentiles, no quiero que ignoren que en esto hay un misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Note que no dice a Israel, en Israel, como si se tratara de toda la nación. En Israel, como dijo Pablo, algunas ramas, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador,
que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos, es decir, enemigos de Pablo, por causa de ustedes los gentiles. Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Es decir, Dios llamó a Israel sin que hubiera de por medio ninguna otra cosa, simplemente los llamó porque quiso. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró todo en incredulidad para tener misericordia de todos. Y luego dice Pablo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. Y vea cómo termina el capítulo 11. A él sea gloria por siglos. Amén. Es decir, esta sección queda terminada y a partir del 12 entramos a una nueva cuestión que el apóstol ha de abordar. Muy bien, pues entonces vamos a apretar un poquito el paso y quiero decirles que el apóstol Pablo dice en el versículo 11: ¿han tropezado para que cayesen? ¿Por qué razón hace esta advertencia? Es que en realidad a esas alturas el cristianismo se había propagado de manera muy gloriosa. Había iglesias pues en todas las regiones del mundo y empezaba a nacer un sentimiento de hostilidad en el pensamiento gentil. ¿En qué sentido? Se empezaban, por supuesto, a correr versiones en el sentido de que Dios había desechado a Israel ya, lo había apartado, echado fuera, que no quería nada con él. Pero esa mala interpretación empezaba a causar un sentimiento de hostilidad hacia este pueblo. Y Pablo dice: no se confundan. El tropiezo de ellos fue la salud de ustedes, fue la salvación de ustedes. Ahora déjeme explicarle esta cuestión, aunque ya la he mencionado. ¿Por qué el tropiezo de Israel? Aunque Pablo aclara: no cayeron, se tropezaron. Pablo no acepta caída, acepta tropiezo. Por eso dice: han tropezado para que cayesen en ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. ¿Qué sentido? Mire, dijimos una cuestión. Si Israel hubiera recibido al Señor Jesús como su Mesías, y el Señor Jesús se hubiera sentado en el trono de David, no hubiera habido cruz, pero tampoco hubiera habido salvación. Y salvación para nadie. ¿Por qué? Porque los judíos tendrían rey, pero no tendrían un salvador. Sin embargo, en la intención divina, porque aquí hay que entender que estas cosas no suceden de manera fortuita. Ese rechazo, por supuesto que era parte del plan trasfondo de Dios, que Israel rechazara al rey. Si Israel recibe a Jesús, al rey, y se sienta en el trono de David,
ellos tuvieran rey, pero no tuvieran un salvador, porque en el trono se reina, en la cruz se redime. De tal manera entonces que el hecho de que Israel rechazara al rey ciertamente se convirtió para ellos en una tragedia. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, los miles de años fuera de su casa, es decir, tuvo un costo muy alto para este pueblo. Entonces, ese sentimiento que Pablo percibe, un sentimiento hostil por parte de los gentiles creyentes o cristianos, por supuesto que saca un paso adelante para parar eso. Ahora, precisamente porque el Señor Jesús no fue recibido como rey, el Señor en el proyecto anticipado de Dios, no fortuito, en el proyecto eterno de Dios estaba que entonces fuera a la cruz del Calvario. Y allí en la cruz ganó redención para los judíos y para los gentiles. Perdón de pecados, porque la paga del pecado es la muerte. De tal manera que si Jesús no va a la cruz, ninguno de nosotros tendría esperanza eterna de bien, sino castigo eterno. Entonces, yo creo que es muy claro este misterio escondido en Dios. Israel va a tropezar, no va a caer, va a tropezar. Sin embargo, el mundo gentil, el apóstol Pablo, se da cuenta de esa tendencia y les sale al frente. Y yo quiero señalar una cuestión, porque estarían diciendo que los judíos eran malvados porque ellos habían crucificado al Señor Jesús. Pero vuelvo a lo mismo, es que sin cruz tendríamos perdición eterna. Por eso dije, a ellos les costó mucho al mundo judío. Sin embargo, yo creo que faltamos a la verdad cuando decimos las cosas de esa manera, como si el mundo judío fuera el único responsable de la muerte del Señor Jesús. Como si esto hubiera sido un asunto local. La muerte del Señor Jesús de ninguna manera debe entenderse como un asunto local, sino como un asunto de la raza humana, a grado tal que cuando está orando los apóstoles en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 27, dice: porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, en representación del imperio romano. La ejecución fue una ejecución imperial, no un asunto meramente de las manos de los judíos. Se juntaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, mayúscula, con los gentiles, en términos genéricos, que dice, y los pueblos de Israel. Es decir, fue un todo. Todos nos involucramos, nuestras manos lo empujaron a la cruz del Calvario. Entonces era ilegítimo el pensamiento que Pablo empezaba a percibir en el mundo gentil cristiano, que llegó a convertirse, por supuesto, en muchas ocasiones en actos sumamente hostiles hacia ese pueblo. Sin embargo, Pablo está diciendo, ellos tropezaron, pero no para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles. Desde luego, yo hago la aclaración, Dios no le quitó nada a los judíos para dárnoslo a nosotros. Lo que Dios le prometió a ese pueblo descendiente de Abraham sigue siendo cosa muy suya.
a nosotros en Cristo nos dio otras cosas. Nuestras promesas están en el cielo, no en la tierra de Israel. Dice, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Si el menoscabo de Israel nos trajo esa bendición al mundo, porque el mundo fue enriquecido con el evangelio, ¿cuánto más será el tiempo cuando Israel llegue a su plenitud? Entonces la tierra, que es la segunda venida de Cristo, cuando Él se establezca como rey, la tierra será redimida. Y el desierto se convertirá en un jardín, y la tierra entera dará su fruto en abundancia, y los mares serán sanados. De tal manera entonces que el apóstol Pablo, él sabe que a pesar de todo lo que le ha sucedido a este pueblo, constantemente el apóstol deja entrever que ese pueblo, y lo dije antier, tiene un futuro glorioso. Y nos lleva a otra cuestión fundamental, la que estoy mencionando, que la llamé una cuestión de alto riesgo. ¿Cuál era? La forma de pensamiento que se estaba generando, el sentimiento hostil del mundo gentil hacia los judíos, acusándolos de la muerte del Señor Jesús. Muy bien, suponiendo que no participan ellos, ¿a dónde consigue usted, gentil, la salvación? Si por causa de este tropiezo es que Jesús fue a la cruz del Calvario, y usted y yo podemos levantar nuestras manos al cielo y dándole gracias a Dios por la salvación que nos ha regalado. De tal manera que esta cuestión de alto riesgo con la que yo quería cerrar, por ahí me quedé en la ocasión pasada, tiene de fondo dos cosas. Una de ellas, el tropiezo de Israel. Y por otro lado, eso de haber llamado y elegido a los gentiles para que sean su pueblo. Dos cosas. Una en desventaja para Israel, otra en beneficio para nosotros. ¿De qué tenemos que quejarnos? Porque existían altísimas posibilidades que el mundo gentil, y Pablo lo supo, cayera en error de apreciación, en un error de interpretación, donde se pensara incluso que hacerles mal a ese pueblo era hacer un favor a Dios. De creer que los gentiles ahora teníamos el favor de Dios y que esa era señal que Dios había desechado a los otros para meternos en su pacto. Insisto, Dios no le quitó nada a Israel, absolutamente nada. Lo de Israel sigue siendo suyo. Pues la existencia de Israel era estrictamente por causa del pacto, el pacto con Abraham. Y por eso en los versos 20 y 23, Pablo desmiente que Dios no pensara favorablemente de ellos. Porque si los está provocando a celos al llamar al mundo gentil, es señal evidente de que no los ha olvidado. Los está provocando, ¿para qué? Para que le crean, para que vuelvan a Él, para que le crean a su Hijo Jesús. Entonces, no los está mandando al olvido, diciendo que por su incredulidad fueron quebrados. Y en el verso 23 afirma Pablo que si ellos dejan su incredulidad, poderoso es Dios para volverlos a ingerir, para injertarlos. Dijo, porque miren, Dios hizo con ustedes algo antinatural, porque ustedes no son oliva fina, ustedes son oliva corriente, gentiles, son acebuche, ramas corrientes, que yo le llamé a eso el piropo canonizado, ramas corrientes. Sin embargo,
ustedes saben que un arboricultor no comete el error de coger una rama corriente e injertarla en un árbol fino. Pues Dios contra naturaleza los cogió a ustedes ramas corrientes y los injertó en la oliva fina. Así que no se jacten. Porque si Dios hizo con ustedes eso, contra naturaleza, no hará con mayor razón con las ramas que sí son ramas de la oliva fina. Pues definitivamente. De tal manera, ¿cuánto más hará por las ramas naturales? Pero debo ratificar un punto. ¿Acaso dijimos que eso de ser excluidos por no creer en Jesús era cosa solo para judíos? También ahí fallaríamos. No, señores. Judío y gentil que no le crea a Jesús queda excluido. Si Dios está midiendo a la raza humana con la misma medida, pues a cualquiera, a cualquier nación, a cualquiera de cualquier nación que no cree en Jesús, le pasa lo mismo. Todo incrédulo a Jesús es excluido de su reino. Y ahí es donde habíamos puntualizado algo. Pablo está muy consciente de esa mala interpretación gentil. Y la historia ha probado que estaba en lo justo, que tenía razón. Y el apóstol Pablo decide poner lo que yo llamé las 3 barreras de contención para frenar al mundo gentil en sus formas de pensamiento, que son 3 severas advertencias. En los versículos 18, el 20 y el 25. En el primero dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, hombre. Es decir, no te des alabanza por haber sido elegido, como si fueras tomando tú, es decir, como si Israel hubiera sido sacado para que tú entraras, como si fuera por méritos propios. En el verso 20, no te ensorbezcas. ¿Qué le parece? No te ensorbezcas, antes teme que si no perdonó a aquellos, no te perdonará a ti tampoco. Por eso dije, son advertencias. Y la tercera, no seas arrogante. Y no quiero que usted vea la última advertencia de pasada, quiero que la observe, porque es este punto, el punto de enlace para entrar a otras cuestiones de alto contenido. Aunque le ruego que lo leamos hasta el versículo 26, porque entre estos dos hay 2 grandes cosas que se plantean. Versículo 25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, no a Israel como si fuera a toda la nación, en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí usa un término muy interesante, que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo habla en esos términos de la plenitud de los gentiles, mientras que Lucas hablará del tiempo de los gentiles. 2 cosas. Una, el endurecimiento de Israel tiene caducidad, y eso sucederá cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto? Cuando el evangelio de la gracia haya llegado a su tope derramado entre el mundo entero, se termina ese periodo de la gracia, que es el tiempo de los gentiles, así se le llama. Es nuestro tiempo, alabado sea Dios, y el mundo gentil lo hemos aprovechado ese tiempo que Dios nos regaló en su gracia. Es el tiempo de los gentiles, que no tiene nada que ver con la
plenitud de los, es decir, la plenitud de los gentiles es esto, la gracia, mientras que no tiene nada que ver con el llamado tiempo de los gentiles que habla Lucas, capítulo 21. Porque allí dice que Israel será hollado, Jerusalén será pisoteada hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Qué es eso? El tiempo de los gentiles implica todo el tiempo que Israel ha estado bajo las naciones extrañas, desde el imperio babilónico, luego el medo-persa, luego el griego, luego el romano y hasta el día de hoy, las naciones gentiles siguen interviniendo, opinando, participando y estableciendo. De tal manera que el tiempo de los gentiles es todo ese tiempo en que Israel no tiene rey, hijo de David, desde Sedequías. Y ese tiempo de los gentiles, cuando ellos se opinan, intervienen, habrá de terminar cuando el Hijo de David, Cristo, en su segunda venida, se sienta en su trono. Se acaba el tiempo de los gentiles, pero la plenitud de los gentiles se terminó cuando Cristo levantó su iglesia, el llamado arrebatamiento de la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Ignorar qué? Pues qué hay detrás de todo lo que le ha sucedido a Israel. Y por su forma de hablar del apóstol, quiere llamar la atención a algo muy importante. Y dije que me parece que en esa advertencia hay algo oculto. Porque dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Por qué usar esas palabras? Pues la primera cuestión es que en todo esto hay un misterio. Y Pablo usa esa palabra misterio para entender un designio divino en un plan oculto, en su plan de redención por medio de Jesucristo. Que el endurecimiento en parte en Israel, y no te insisto, en Israel, no endurecimiento a Israel, como si toda la nación lo hubiera rechazado. Por eso yo dije, cuando preguntaban por qué excluyó Dios a los judíos, y yo dije, ¿a qué horas que no me enteré? Jamás Dios excluyó al mundo judío en los términos de la salvación por Jesucristo. Basta y sobra que la predicación de la gracia empezó en Jerusalén. Jesús dijo, primero en Jerusalén. De aquí sale la salvación. Luego los predicadores eran judíos. El que llevó el evangelio al mundo, Saulo de Tarso, un judío de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo mismo lo ha dicho, que Dios ha rechazado a su pueblo, lo dijo en el capítulo 1, en el versículo 1 del 11, ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y aquí ando de predicador de la gracia. ¿Dónde? Ahora, no hubo jamás, Dios nunca excluyó a Israel. Basta y sobra que la historia nos enseña la cantidad de judíos que se convirtieron a Cristo. No confundamos con el hecho de que Dios entregó la predicación del evangelio ya no a manos de la nación judía, sino a manos de la iglesia en un nuevo tiempo. Pero Dios no ha rechazado a Israel. Ahora, ellos permanecen en incredulidad hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando se haya terminado ese periodo de la gracia. Entonces esa actitud de dureza contra Jesús terminará. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, que ya expliqué que esto es el tiempo de la gracia. Primero en términos de salvación. Ahora, cuando haya entrado esa plenitud,
déjame decirlo yo a mi manera. A ver, el Espíritu Santo levanta a la iglesia y se la entrega a Cristo. Cristo Jesús no viene a la tierra. Pablo dijo que nos encontraremos en los aires. Es lo que dice la Escritura, en el arrebatamiento. Y el Espíritu Santo, entonces, al entregar la iglesia al Señor Jesús, la Escritura observa que viene hacia el mundo judío. Es decir, ahora viene con el mundo judío. Y Joel habla de un avivamiento en el mundo judío, porque habrá de empezar a concientizar a Israel que su Mesías ya viene. Alabado sea Dios. Y este es un rumor, por supuesto, que está vigente. Y entonces Pablo dice lo que va a pasar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se termina el tiempo de la gracia, la iglesia es levantada. Entonces dice, todo Israel será salvo. Es decir, se da un fenómeno muy interesante. Israel está en incredulidad y el mundo gentil abrió su corazón a creerle a Jesús en credulidad. Ahora el mundo gentil, lleno de cristianismo, que no estoy hablando propiamente de la iglesia, es decir, el mundo gentil tiene una cultura judio-cristiana. La iglesia son los redimidos, ciertamente. Pero en estos tiempos se está notando un deterioro, incluso en términos culturales, donde la incredulidad sobre el Señor Jesús empieza a aparecer en la tierra, en toda la tierra. Y las mentes se están yendo en otra dirección. Y se da el contrario. Cuando Israel cayó en incredulidad, el mundo gentil se abrió para el Señor. Ahora es a la inversa. El mundo gentil se habrá de cerrar y caer en ese endurecimiento crónico de incredulidad. El Señor levanta la iglesia, pero ahora Israel abre su corazón, porque Dios es fiel. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Tenemos aquí una promesa extraordinaria. El Señor Jesús viene a la tierra. Y es aquí justamente donde yo he hecho referencia de la fidelidad de la Escritura. Cuando el Señor Jesús se fue, o fue llevado al cielo, ascendido, según el libro de los Hechos en el capítulo 1, los ángeles les dijeron a los hermanos: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. ¿Cuál este? Este, el que lleva las heridas en sus manos. Este mismo. No otro. No otro. Este mismo Jesús vendrá así como le habéis visto ir al cielo. ¿De dónde lo vieron ir al cielo? Del Monte de los Olivos. En su segunda venida, cuando Israel esté viviendo lo peor de su historia y el anticristo, y ahora sí, ahí sí se habla de Armagedón, no de Gog y Magog, Armagedón. El anticristo esté ejecutando su proyecto de aniquilación, de extinción hacia esa nación. Entonces, el Señor Jesús en ese momento desciende de los cielos en la gloria de su Padre, con sus ángeles, en un despliegue impresionante, en un despliegue de poderío, y destruye al anticristo. Lo destruye.
lo manda al lago de fuego. Israel, por supuesto, emocionadísimo, como lo dice Zacarías 14, pondrá su pie sobre el monte de las olivas. Mire qué fiel la palabra. Así como se fue, así vendrá. De aquí donde fue levantado, aquí descenderá. Y pondrá sus pies, dice Zacarías 14, sobre el monte de las olivas. Y se partirá en un gran valle. Y entonces, por supuesto que Jerusalén, que no lo había recibido en el pasado, Israel saldrá gozoso, emocionado, y tienen razón para hacerlo. Su Mesías esperado ahora ya está con ellos. Deberá de ser un momento inolvidable y glorioso, como todos los encuentros con el Señor Jesús. Pero cuando van emocionados a recibirlo, verán las heridas en sus manos, dice Zacarías 13. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él dirá: herido fui en casa de mis amigos. Y el capítulo 12, el Espíritu de Dios caerá sobre la nación. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y la nación se convertirá en un solo día. Dice: y llorarán como quien llora sobre el único hijo. Reconocerán que fue aquel a quien ellos abuchearon y odiaron por 2000 años. Pero Israel será salvo, dijo. Es decir, no piensen que Israel termina mal su historia. Ha sido muy dura, diría Pablo. Sin embargo, mis queridos hermanos gentiles, todo Israel será salvo. Y entonces el Señor Jesús establecerá lo que se conoce como el milenio. Si me pregunta usted, milenialista, por supuesto que lo soy. Mi Biblia así lo enseña. Después de 1000 años, Satán ha estado atado desde ese momento después de la guerra de Armagedón. Es atado por 1000 años, dice Apocalipsis. De tal manera que después de esos 1000 años, dice, será suelto y saldrá para engañar a las naciones. Y entonces ahora sí juntará a una inmensa multitud como nunca ha habido. Y esta sí es la guerra de Gog y Magog. Porque creo que hay a veces confusiones en nuestros corazones. Pero lo importante que yo quiero cerrar aquí este capítulo 11 es junto con Pablo diciendo: esta historia termina bien. La de los gentiles que le creyeron a Cristo y de Israel que le volvió a creer al Señor. Y dice Pablo: este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Yo lamento que muchos de ustedes no hayan oído todo lo que está detrás de eso. Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y Pablo dice: oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Y entonces cierra, dijo: señores, por así decirlo, cerremos desde el capítulo 1 hasta el 11 todo lo que hemos tratado sobre esta cuestión de la salvación por la fe y del conflicto y el altercado judío. Y escribe: porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos.
Amén. Implica, se ha terminado este bloque hasta el capítulo 11. Mis hermanos, hemos terminado todo este cuerpo de ideas que se presentó sobre la salvación y sobre los judaizantes y bueno, cuántas cosas. Y en el capítulo 12 hablaremos de cosas nuevas. Amén. Nuestro hermano Isaí, nuestros hermanos del auditorio, gracias. Aleluya. Y yo sé que los hermanos que han estado todas estas enseñanzas, estas predicaciones, han podido asimilar bien esto. Pero yo confío en que muchos de ustedes, de los que me oyeron esta mañana, cerraron ideas. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y los guarde en Cristo Jesús. Gracias, hermano pastor, hermano Isaí. Gracias, pastor. A usted también le agradecemos en esta preciosa mañana. Bueno, queremos comunicarle a usted que ha estado sintonizando este programa el día de hoy a través de Radio Estéreo Shalom 101.1 FM en la ciudad de Chinandega, Nicaragua, también en Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, en Radio Oración aquí en la ciudad de Charlotte, del cual estamos transmitiendo el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ya que él siempre todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora, le queremos recordar, a esta hora el pastor Natividad Ramos está transmitiendo este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Es una enseñanzas muy maravillosas que usted no se puede perder. Así es que agradecemos a Radio Estéreo Shalom, el 101.1 FM, en el cual estaremos lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, en el cual sea de una bendición para su vida y como también para la nuestra. En el siguiente programa, el día lunes, ya estaremos dando mayor información acerca de cómo usted se puede comunicar con nosotros. Agradecemos a toda la radio audiencia que siempre ha sintonizado esta programación y que sea una bendición eterna, ya que el propósito es eterno y que sea de bendición también para mi vida, su vida, para todos, porque la palabra del Señor trae vida y vida en abundancia.